Son las 7:37 de la mañana, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde, TV Perú, somos todos. Y bueno, todos ahora estamos realmente metidos en una coyuntura que se ha complicado los últimos meses. Coyuntura económica, por supuesto social, con la emergencia. Ya son 50.000 damnificados los que cuantificaba ayer el Ejecutivo. Y no hay todavía perspectivas de mejoría, sobre todo, por ejemplo, en zonas como el norte. Hoy sabemos, pues en Piura se va a celebrar el Consejo de Ministros y José Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, se encuentra con nosotros para discutir, por supuesto, las medidas de reactivación anunciadas por el gobierno de reactivación económica y cómo la coyuntura climática indudablemente va a afectar la economía del país. ¿Cómo está, señor Mongilardi? Gracias por estar con nosotros. Ustedes, conversábamos fuera de cámara, ya han, digamos, adelantado, porque la situación todavía es incierta, pero adelantado algunos números de lo que es el impacto en agroexportación. Son 6 productos especialmente afectados, lo que hemos visto: mango, espárragos, cebolla, caña de azúcar, cacao y quinoa, que en promedio se han exportado la mitad en los 2 primeros meses del año, la mitad en monto, en dólares, de lo que fue el año pasado. Esto todavía no está cuantificado. ¿Cuál será el efecto en la economía de la agroexportación, sobre todo en este caso, verdad? Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, mi solidaridad con los damnificados de la zona norte del Perú, especialmente en la región de Piura. Efectivamente, todavía no conocemos la dimensión del daño que se ha producido y que probablemente continúe si es que las lluvias no cesan. Y el sector agroexportador va a ser uno de los que más va a sufrir. En primer lugar, porque vemos que ha habido daño a la infraestructura de riego, que es el canal comunicante que permite, pues, el desarrollo de esta importante actividad. Efectivamente, las cifras no mienten, nos demuestran que ha habido un decrecimiento en exportación de estos productos agroexportadores, y nosotros esperamos que ojalá el daño que se ha producido en las cosechas no sea, pues, lo profundo que aparentemente es. Debemos entender de que esta es una zona muy rica en productos de agroexportación y que sus cultivos difícilmente van a poder ser recuperados en el transcurso del año. Esto se vio precedido, esta realidad que ya estaba en marcha se vio precedida por este plan de impulso económico lanzado por el Ejecutivo, que lo que pretenden es aumentar en 15% la inversión pública, alcanzar un crecimiento del 4%, e implica una inyección, vamos a decirlo así, de 6.600 millones de soles para dinamizar la economía en temas que van desde el empleo formal, la vivienda social, el crédito a MIPES. El impulso fiscal va sobre todo a sectores, por supuesto, públicos, ¿no? Obras por impuestos y también, bueno, el estímulo de la inversión minera, ¿no? Que hay una serie de proyectos priorizados, pero se habla, pues, del tema del adelanto social, ¿no? Ya de Cajamarca ya tiene un préstamo, entiendo, de casi 90 millones de soles para adelantar proyectos, en fin, son temas que van sumando. Usted, yo leía en la última publicación de la Cámara, la revista semanal, en realidad es notable el ejemplo de la Cámara de Comercio en ese lado, de tener una publicación con esa periodicidad tan fija. El editorial que usted firma en el último número dice, bueno, acá lo que falta es dinamizar la inversión privada. O sea, es un llamado también al sector privado, porque si bien el Ejecutivo busca dar estas señales en términos de porcentaje del tamaño de la economía, es la inversión privada lo que dinamiza. Número uno, y número dos, la participación de esta en la torta ha ido decreciendo progresivamente en los últimos años. Tenemos esta situación, tenemos esta inclemencia de los fenómenos climáticos. ¿Cómo puede reaccionar la inversión privada de aquí en adelante? ¿Y el Ejecutivo podría hacer algo más para estimularla luego de este paquete? Sí, efectivamente. Mira, nosotros creemos en la Cámara de Comercio de Lima que este esfuerzo que ha hecho el gobierno de inyectar 5.500 millones de soles en la economía es un esfuerzo en la dirección correcta. También es cierto que está centrado
en inversión pública, porque lo que se pretende es incrementar la inversión pública a 16%, en 16%, cosa que nos parece muy bien. Lo que sucede es que la inversión pública solamente responde a 20% de la inversión total del país. El 80% lo explica la inversión privada. Ahora, pero siempre se dice pues que la inversión pública envía un mensaje a la inversión privada, ¿no? Entonces uno se pregunta si puede ir más a la vena aún. Hay sectores que sí son, claro, dinamizados claramente, por ejemplo, el tema de la vivienda social, ¿no? Ahí se trabaja el tema de agricultura también. Pero ¿qué más entonces es lo que el gobierno tendría que hacer para animar al empresario privado? Bueno, para nosotros... Si es que algo le toca hacer. No, sí le toca hacer, tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad es gobernar adecuadamente. Lo que nosotros vemos es que hay mucho ruido político que afecta el clima de inversiones. Entonces, lo que nosotros pediríamos es que cese ese ruido político, que las fuerzas políticas trabajen hacia el desarrollo nacional con esa visión, para dar una señal clara y para que el empresariado pueda reaccionar ante una estabilidad política que trae estabilidad económica. ¿Cómo reacciona el empresariado ante un caso como el de Chinchero, por ejemplo, donde se ve a un vicepresidente nada menos en la cuerda floja por, según él, intentar pues sacar adelante un proyecto que tenía sus problemas de origen, digamos? Bueno, esa no es una buena señal, pues. Lo que nosotros queremos es tener un gobierno estable, un gobierno que nos dé tranquilidad, que nos dé perspectivas de continuidad en el tiempo. No podemos estar en situaciones en que el vicepresidente de la República va a enfrentar una situación en el Congreso en la que podría terminar siendo censurado. Entonces, esas especulaciones trae pues inestabilidad política y tiene una repercusión en el sector económico. En ese caso, la responsabilidad también le compete al Congreso, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo. Por eso te decía, necesitamos que los actores políticos, y a eso me refiero, el Ejecutivo y el Legislativo, tengan la madurez para poder pensar, racionar y llegar a la conclusión que lo que el Perú necesita es estabilidad. ¿No es momento de sentarse en una mesa, que los actores políticos se sienten en una mesa y logren una especie de acuerdo nacional orientado bajo estos parámetros del mantenimiento de la economía? Estamos pasando por una era de total incertidumbre. No solamente el nuevo signo de gobiernos, ¿no?, extranjeros, y el de Estados Unidos es el más evidente, sino también casos como el de Odebrecht, que ponen también en cuestión todo el futuro de la economía, también por el lado incluso de la estrategia que va a asumir el Estado. El Estado no tiene muy claro cómo abordar un caso como el de Odebrecht y todos estos temas que estamos viendo. A lo que voy es sentar a los actores políticos, no hacer una declaración de principios, sino uno dice, por ejemplo, bueno, el caso de Chinchero, ahí ve una consecuencia directa. ¿Qué funcionario del Estado se va a animar, ¿no?, a embarcarse, ¿no?, en proyectos de envergadura cuando la espada de Damocles va a estar pendiente sobre tu pescuezo en circunstancias así? Eso tiene un efecto directo en la economía, ¿verdad? O sea, el compromiso tiene que ir más allá de palabras, digamos, vacías, ¿no? Efectivamente, lo que nosotros necesitamos es una concertación entre las fuerzas políticas que hay en el país para que juntos trabajemos para el desarrollo nacional. Entonces tenemos que dejar de lado cualquier tipo de elementos que lo que puedan traer es una situación en la que falte confianza. No hay inversión privada porque la confianza ha caído, la confianza del empresariado viene disminuyendo mes a mes. Y esto tiene directa relación a la situación en que vemos en el... Ahora, pero hay también usted, y yo creo que también recojo un poco el tono de su editorial, hay también una suerte de paradoja en esa desconfianza. Es decir, si bien pues se cometen todos los errores, ¿no?, del caso, ni es un gobierno, digamos, ni estatista, ni nacionalista, ni antiinversión. Creo que hay lo que podríamos llamar 4 ministros de Economía, ¿no?, en la primera fila, desde el presidente, pasando por Zavala, la vicepresidenta y el propio ministro de Economía. Es decir, también uno se pregunta, haciendo una autocrítica, ¿qué le está faltando al sector privado para estimular él mismo esa confianza? Bueno, digo yo, ¿no? Sí. O sea...
No todo le toca al sector público. Bueno, es que tal vez en el Ejecutivo tengamos demasiados ministros de Economía, ¿no? Pero finalmente yo creo que tú tienes razón. El sector privado tiene una responsabilidad también. Y desde la Cámara de Comercio de Lima nosotros hacemos un llamado al sector privado para que deje de lado su desconfianza y crea en su país, crea en sus gobernantes y procedamos a hacer las inversiones que tenemos retenidas y que el Perú necesita. Bien. Ahora, tengamos señales claros en el sentido que eliminemos esas barreras que nos están impidiendo hacer las inversiones. Se ha avanzado ciertamente, pero falta mucho por andar. Entonces, esa es una señal clara que podría estimular la inversión privada. Para terminar, y cambiando completamente de tema, el asunto de los laudos arbitrales de Odebrecht, ¿no? Se ha revelado que de 85 que han llegado a la Comisión de la Bajato en el Congreso, 38 estuvieron en la Cámara, en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el resto han estado en el de la Universidad Católica. Esto le ha significado 581 millones de soles, me parece, a las empresas brasileñas. Solamente 5 fueron declarados infundados. García Belaúnde dice que incluso va a citar a los representantes de la Cámara de Comercio. Usted, estamos en una campaña de no usar términos cliché, pero para usar un término cliché, ¿pondría las manos al fuego por el sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio? Sí, absolutamente, y le cuento por qué. La Cámara de Comercio de Lima es una institución que tiene 128 años de existencia. Defiende principios sólidos que nos ha permitido continuar nuestra labor durante todo este tiempo. La Cámara de Comercio de Lima crea el centro de arbitraje que está manejado por el Consejo Superior de Arbitraje, conformado por juristas de muy alta reputación, de muy alta ética profesional, que actúa como un directorio del centro de arbitraje. Este centro de arbitraje es absolutamente independiente de la Cámara de Comercio de Lima y del directorio de la Cámara de Comercio de Lima, así como de cualquier otra de sus instancias. Actúan de una forma absolutamente separada. Ahora, ¿qué es lo que hace el centro de arbitraje? Administra un proceso en el cual quienes emiten los fallos son los árbitros. Y estos árbitros son nombrados por las partes. Y son los árbitros de las partes quien nombra al presidente. En la Cámara de Comercio de Lima, en su centro de arbitraje, hemos manejado 54 casos, de los cuales, si no me equivoco, en 2 o 3 fue el centro de arbitraje quien nombró al presidente. En todos los otros casos se pusieron de acuerdo los árbitros. Perfecto. De modo que la responsabilidad de los laudos no son ni del centro de arbitraje ni de la Cámara de Comercio. La responsabilidad, de acuerdo a la ley, de los laudos son de cada uno de los árbitros. Muy bien. José Mario Mongilardi, muchas gracias, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por estar con nosotros esta interesante conversación. Esperemos pues que el tema vaya saliendo adelante. ¿El tema del alza de las tasas de la FED nos puede afectar en términos de retiro de inversiones, como se está diciendo, o ese golpe ya está...? En buena parte ya ha sido asimilado, se viene esperando eso. Ese no es un huaico, esperamos entonces que nos vaya a afectar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. 7:50, nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.